Hola chicos, ¿cómo andan? Como bien quedé la semana pasada en explicarles el concepto de número de oxidación, eh, bien, para entender este concepto yo necesito que tengan bien en claro qué es la electronegatividad y estuvimos hablando en las clases al inicio del año que es la capacidad que tienen los átomos para atraer electrones hacia su núcleo cuando están en una unión química, ¿sí? Bien, la electronegatividad varía y tienen los metales que tienen baja electronegatividad, hay una escala de electronegatividad, ¿sí? Tienen un número de electronegatividad pequeño, y después tienen los elementos más electronegativos, que suelen ser los no metales, y los gases inertes que no tienen electronegatividad, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona con el número de oxidación? Los números de oxidación son números con carga positiva o negativa que se le asigna a cada átomo dependiendo de cómo están unidos con otro átomo de otro elemento, dependiendo de la electronegatividad que tenga cada uno, ¿sí? Va a tomar signo positivo o signo negativo. Cuando hablamos de una unión iónica, el número de oxidación que toman esos átomos de los elementos va a ser igual a las cargas que presentan sus iones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la unión entre el sodio y el cloro. El sodio tiene un solo electrón, lo pierde, se lo cede al átomo de cloro, ¿sí? Queda con una carga positiva. Y el cloro, al aceptar el electrón del átomo de sodio, queda con una carga negativa. Por tanto, el número de oxidación del sodio es +1 y el número de oxidación del cloro es -1. Ahora bien, esto suele pasar cuando tenemos átomos que se están combinando a través de una unión iónica. Cuando los átomos se están uniendo a través de una unión covalente, como es el caso del hidrógeno y el cloro, el hidrógeno tiene carácter no metálico y el cloro también. En este caso vimos que en la unión covalente los átomos comparten electrones, ¿sí? Bien, generalmente el que toma número de oxidación negativo es el más electronegativo, y el que toma número de oxidación positivo es el menos electronegativo. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, el más electronegativo es el cloro y el menos electronegativo es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta unión, comparten un solo electrón. Quiere decir que el hidrógeno toma número de oxidación +1 y el cloro toma número de oxidación -1, ¿sí? Para asignar estos números de oxidación, ya sean teniendo en cuenta la unión covalente o la unión iónica, se siguen ciertas reglas. Y son esas reglas que yo les hice nombrar en el último trabajo práctico que les hice hacer. Y tiene como diferentes enunciados, ¿sí? Si ustedes tienen el número de oxidación de un átomo o una molécula de un elemento libre, sin combinar, o sea que están combinados entre sí o no están combinados con nadie, el número de oxidación es 0, ¿sí? Y para el hidrógeno, cuando está combinándose con un metal, tiene número de oxidación +1. Cuando se está combinando con un elemento no metálico, perdón, al revés. Cuando se está combinando con un metal es -1 y cuando se está combinando con un no metal es +1, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno es -2. Hay algunos compuestos que
compuestos con número de oxidación -1, pero el que vamos a ver generalmente lo vamos a ver con número de oxidación -2. Después los metales siempre tienen número de oxidación positivos, y si uno se pone a pensar, sí, porque durante las uniones los metales pierden sus electrones y quedan con carga positiva. Entonces, en general siempre toman la misma carga o se le asigna el número de oxidación igual que su carga iónica. Los otros átomos no metales pueden tener números de oxidación negativos y positivos, ello depende de la unión química. Es lo que yo les decía más arriba. Depende de la electronegatividad con el otro átomo que se está combinando, ¿sí? Si es más electronegativo o menos electronegativo que el átomo con el que se combina. Va a basarse en eso. Yo creo que con el tiempo lo van a entender mucho más, ¿sí? Después, la suma total de esos números de oxidación en una molécula, ¿sí? Tiene que dar igual a 0 siempre. Por ejemplo, acá les escribí una molécula cualquiera que está formada por hidrógeno, fósforo y oxígeno. Entonces, el número de oxidación total, la suma de sus números de oxidación, tiene que dar 0. El hidrógeno tiene +1, el fósforo +5, el oxígeno -2. Ahora bien, fíjense que tiene un 3 de su índice el oxígeno. Significa que esa molécula tiene 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, se multiplica el 3 por el -2. 3 por -2 me va a dar -6, porque el oxígeno tiene número de oxidación negativo. -6 más 1 del hidrógeno más 5 del fósforo me va a dar 0, ¿sí? Entonces, para que la fórmula química de esa molécula esté bien escrita, me tiene que dar 0. ¿Estamos hasta acá? Bueno, y en ese cuadernillo yo les dejé una tabla periódica donde tienen los números de oxidación de cada átomo de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno es +1, puede ser -1 en algunos casos. Para el sodio, el magnesio, bueno, acá tienen algunos que tienen muchos números de oxidación y eso depende del compuesto que esté formando. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Este año vamos a comenzar con compuestos inorgánicos y dentro de ello tenemos los óxidos, ¿sí? Que son compuestos binarios. Binarios viene de que están conformados por 2 elementos distintos, esas moléculas, 2 átomos de elementos distintos, hidruros y sales binarios. Bueno, los primeros que vamos a ver son los óxidos. Hasta acá el videíto de hoy. Les voy a dar, por ejemplo, el ejercicio que les había dado como trabajito. Yo en la clase pasada les dejé estas fórmulas químicas y ustedes tenían que armar la unión química, si es covalente o iónica, y luego a esos hay que asignarle el número de oxidación, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primero para que les quede claro bien el concepto. El primero es la unión entre el aluminio y el oxígeno. Si uno va a la tabla periódica, el aluminio es metal, el oxígeno no metal, ¿sí? Ustedes tendrían que haber hecho la unión. Si uno se pone a fijar el número de oxidación del aluminio, ya se los muestro acá en esta tablita que tengo acá, ustedes se pueden fijar en la tabla periódica que tengan. Pero el número de oxidación del aluminio es +3, ¿sí? Si ustedes lo buscan acá, el aluminio es +3, el oxígeno, en la mayoría de los casos, es -2. Puede ser que en algún momento sea -1, sí, pero los compuestos que nosotros vemos, el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, si uno le asigna el número de oxidación, vamos a agrandar acá
la pantalla, el aluminio, oxígeno, el aluminio tiene más 3, dijimos, y el oxígeno menos 2. Vamos a agrandar la letra para que se vea bien. Ahí. Bien. Entonces, para ver que esa fórmula química esté bien, fíjense que la fórmula química decía, tiene 2 átomos de aluminio, 2 átomos de 3 átomos de oxígeno. Entonces, los números de oxidación menos 2 para el oxígeno, más 3 para el aluminio. Bien, estos números que están de su índice, ¿sí?, que dice, me indica la cantidad de átomos de aluminio, se multiplica con ese número de oxidación. Entonces me va a dar 2 por más 3 más 6. Y en este caso el oxígeno, 3 por menos 2, menos 6. Entonces si yo hago esa suma, me va a dar 0. Y es lo que decía en las reglas de cómo asignar el número de oxidación. Si esto me da 0, significa que la fórmula química de este compuesto está perfecto, ¿sí? Bien, eso es lo que tienen que hacer para cada una de las fórmulas químicas que tienen presentadas ahí, de las fórmulas químicas de las moléculas. Hay que asignarle el número de oxidación. Se van a la tabla periódica, se fijan el número de oxidación y fíjense que esto les dé 0, la suma algebraica de los números de oxidación, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Ahora les voy a subir este trabajito práctico y vamos a empezar a ver otros conceptos que son los óxidos. Bueno, les voy a dejar algunas preguntitas. Bueno, nos estamos viendo, chicos.